Hola, mirad qué receta os he traído hoy. Irene me trajo un bote de miel natural y he pensado en haceros unos hojaldres de Astorga. Son mielitos, es una receta muy antigua, aunque no se empezaron a comercializar hasta los años 60. Es una receta muy facilita, muy sencilla y que lo podéis hacer en cualquier momento. Venga, vamos a empezar. Sabéis que los ingredientes siempre os los dejo por aquí arriba y por abajo en la cajita de descripciones. Para el almíbar necesitamos un vaso de agua, un vaso de azúcar, 3 cucharadas de miel y 3 cucharadas de zumo de limón. Lo ponemos a fuego medio, lo vamos removiendo de vez en cuando y lo dejamos hervir hasta que veamos que está espesando. ¿Veis que ha empezado a espesar? Pues lo voy a apartar, lo voy a poner en un bol y lo dejaré reservado para después. Ahora vamos a preparar los hojaldres. Los hojaldres tienen que estar muy fríos para trabajarlos bien. Pondré primero una hoja y después sacaremos la otra y la pondremos encima. La ajustamos bien y le recortamos los bordes. Yo las voy a medir a 5 centímetros de ancha por 6 de largas.
Haremos los agujeros con la punta de una manga pastelera. El hacerle los agujeros en el centro tiene truco. Es porque unimos los hojaldres para que no se separen mientras los tenemos en el horno, pero aparte es para que cuando los metemos en el almíbar nos coja también almíbar por el centro y no se nos quede seca la parte de en medio. Con los restos de las esquinas los recogeré, haré una bola y haré un par de trenzas para que las veáis también, quedan muy buenas. Están todos con 2 hojas, pero he puesto algunos con doble hoja, porque quiero que veáis también si os gustan más gordos o más finitos. He aprovechado el papel del hojaldre y lo he puesto sobre una base de horno y estoy colocando todos los hojaldrillos. Realmente no dejo mucho espacio porque el hojaldre crece para arriba, pero no para los lados. Batimos un huevo y lo pasamos con una brochita por todos los hojaldrillos. Y mientras todo está en el horno, os llevo a los campos de lavanda donde compró la Irene la miel.
Esta finca está en Santa Eulàlia de Ronçana, a unos 30 minutos de Barcelona. Una familia ha decidido cultivar lavanda de manera ecológica y en sus campos reproducir diferentes productos derivados de ella. Desde mediados de julio se puede ir a la finca y ver el espectáculo de la floración. La entrada es totalmente gratuita y además podemos encontrar una tienda donde venden los productos que ellos mismos elaboran. Tienen una pequeña granjita y también tienen un bar donde sirven bebidas y por las noches hacen cenas. Es todo un espectáculo de color, toda una experiencia. Ya estamos de vuelta. Los acabo de sacar del horno y los voy a poner en una rejilla para que se vayan enfriando un poquito. El mismo papel que he sacado del horno lo voy a poner debajo de la rejilla, porque como los voy a ir metiendo en el almíbar, todo lo que vaya goteando después lo tiraremos. Yo los paso por el almíbar una vez, los dejo reposar y los vuelvo a pasar otra vez por el almíbar y ya los dejo sobre la rejilla para que sequen.
Mirad cómo han quedado estos mielitos. Yo ya me he preparado un café porque pienso probarlos ahora mismo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que disfrutéis de estos mielitos que están muy buenos. Espero que os suscribáis, que me regaléis un like y nos vemos en el siguiente vlog. ¡Hasta pronto!